Sabemos que Jesús fue un maestro metafísico que trató de enseñarnos el poder de la mente, de la conciencia, de nuestras creencias para afectar la realidad física. Sin embargo, muchas de estas enseñanzas no fueron transmitidas apropiadamente. Muchas fueron cambiadas, suprimidas, eliminadas, pero Jesús dijo: busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Si estás aquí es porque estás buscando y las puertas se te están abriendo para descubrir estas verdades que te van a llevar a una transformación, a una manera de vivir totalmente diferente cuando descubras quién realmente eres y el poder que tienes. Bienvenidos a Despertando con Marceluz, donde exploramos la metafísica para una vida feliz. Hoy día les he preparado un video acerca de las enseñanzas sobre la ley de la atracción y la manifestación que por alguna razón han sido eliminadas de la Biblia. Sabemos que Jesús conocía estas leyes y que sus milagros eran demostraciones de la aplicación de estas leyes metafísicas, de esos principios espirituales universales. Sin embargo, esto no coincide con las enseñanzas tradicionales del cristianismo y tampoco lo podemos encontrar en libros como la Biblia y otros textos religiosos. Entonces, hoy día vamos a explorar cuál es este significado metafísico profundo de las enseñanzas de Jesús, pero nos vamos a centrar específicamente en aquellas enseñanzas que están directamente relacionadas con la ley de la atracción y la manifestación. Para esto he seleccionado unos cuantos versos de dos evangelios. El primero es el Evangelio perdido de Tomás. El Evangelio perdido de Tomás forma parte de los llamados evangelios gnósticos. Quizás algunos de ustedes no estén muy familiarizados con los que son estos evangelios gnósticos. Entonces les voy a contar brevemente qué son, de dónde provienen y por qué no forman parte de la Biblia común, la que conocemos, por ejemplo, en el mundo de habla hispana, son la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Navarra. El gnosticismo es un movimiento espiritual que se originó en los primeros años del cristianismo, más o menos entre los siglos I y IV después de Cristo. Gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Y este movimiento espiritual, esta corriente de pensamiento, da una importancia fundamental al autoconocimiento. Las enseñanzas gnósticas están orientadas a llevarnos a desarrollar este conocimiento interior, a descubrir esta identidad y, por lo tanto, el potencial, el poder creador que tenemos. Y las enseñanzas de Jesús se consideran la guía que nos guía hacia este descubrimiento, hacia este despertar para elevarnos como Él lo hizo. Pero estas enseñanzas no llegaron a formar parte de la religión cristiana ortodoxa, porque lo que ocurrió fue que cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, empezaron a fusionarse el imperio romano con la iglesia cristiana. Y entonces el emperador Constantino, junto con otras autoridades religiosas y obispos de la época, que según ellos tenían la autoridad directamente otorgada por Dios de decidir qué era lo que se enseñaba a las masas y qué era lo que no, ellos editaron en las enseñanzas de Jesús todo lo que se había recopilado, los evangelios, y decidieron suprimir ciertas enseñanzas, ciertos escritos que se cree que son como más de 45 libros que no fueron incluidos dentro de lo que hoy conocemos como la Biblia, porque se consideraban que eran heréticas, iban en contra, eran muy opuestas al resto de las enseñanzas que ellos habían decidido propagar en los cristianos de esa época. Entonces los gnósticos, que son los que no se unieron, no formaron parte de esta religión cristiana ortodoxa, se cree que enterraron estos escritos porque obviamente ellos eran perseguidos por los cristianos ortodoxos. Y fue así como casualmente en el año 1945 unos excavadores descubrieron estos manuscritos en el área de Nag Hammadi en Egipto. Y uno de esos escritos encontrados fue lo que se conoce como el Evangelio perdido de Tomás. Este evangelio es muy diferente al resto de los evangelios porque no contiene historias acerca de la vida de Jesús, sino más bien consta de 114 dichos o logias, que se entiende fueron palabras de Jesús recopiladas por Tomás. De este evangelio, entonces, voy a leerles unos cuantos versos que son los que se relacionan con nuestro objetivo de hoy, que es identificar las enseñanzas metafísicas de Jesús con respecto a la ley de la atracción y la manifestación. Voy a empezar por leerles las palabras iniciales porque estas nos explican la importancia que tiene el saber escuchar, interpretar y conocer esta verdad que nos está tratando de comunicar. Dice así:
Estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, habló y Dídimo Judas Tomás escribió y él dijo: quien quiera que encuentre la interpretación de estos dichos no probará la muerte. Que no desista el que busca hasta que encuentre. Cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará y reinará sobre el universo. Los dichos en sí mismos no son el secreto reside en su interpretación. Y cuando encuentres las respuestas verdaderas, nos turbamos porque van en contra de la mayoría de lo que nos han enseñado. Y cuando la verdad esto se asiente en nosotros, nos maravillamos porque descubrimos que tenemos el poder y el dominio supremo sobre nuestra vida y todo lo que hay en ella. Ahora vamos a explorar 3 versos de este evangelio que nos hablan específicamente sobre el autoconocimiento y nuestro poder creador. El primero es el verso número 3. El verso 3 dice: si aquellos que te guían dicen, vean, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederán. Si te dicen está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien, el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces a ti mismo, vives en la pobreza y eres esa pobreza. Esta enseñanza obviamente se refiere a las consecuencias de creer que el poder está fuera de nosotros. Si creemos que ese poder pertenece a alguien o a algo más, entonces eso es lo que va a tener dominio sobre nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta de la verdad de quiénes somos realmente, la única conciencia que se mueve a través de todo y que todo poder proviene de nuestro interior, entonces vivimos de una manera totalmente diferente, de una manera elevada, de una manera abundante. Dice, el reino está dentro de ti y está fuera de ti. El reino está dentro y fuera de nosotros, pero como es adentro, es afuera. Nosotros manifestamos nuestra realidad exterior, creamos esa realidad desde nuestro interior. Literalmente manifiestas tus circunstancias externas desde tu interior. Dice, si no te conoces a ti mismo, vives en la pobreza y eres esa pobreza. La creencia de que los eventos y las personas externas tienen control sobre nuestra vida nos impide vivir la riqueza que nos corresponde por derecho y manifestamos lo que creemos. Obviamente, si no sabemos quiénes somos, no conocemos ese poder creador, no creemos que somos parte de la conciencia universal, vamos a hacer esa pobreza, porque nos sentimos que todo está fuera de nosotros, que dentro de nosotros no existe absolutamente nada divino. Y obviamente no hacemos uso de nuestro poder. Entonces el autoconocimiento es tan importante, saber que somos parte de esta conciencia universal y que tenemos este poder creador. Y los otros 2 versos de este evangelio son casi idénticos uno al otro. Estos son los versos 48 y 106. Dice, uno de ellos dice, cuando hagas que los 2 sean uno, dirás a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y el otro verso dice, si los 2 hacen las paces entre sí en esta casa, dirán a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Entonces, cuando haces que los 2 sean uno, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son los 2? Pensamiento y emoción. Según nos explica Greg Braden, antes de que se produzcan estas ediciones en los materiales del cristianismo, esto era parte de la tradición judeocristiana y fue algo que se preservó en los evangelios gnósticos, en el gnosticismo, y también lo encontramos en el budismo y en el hinduismo. Obviamente las autoridades religiosas de la época no querían que las masas tengan acceso a este conocimiento porque trae mucha liberación, mucho poder personal. Cuando el ser humano descubre su verdadera identidad y el poder creador que tenemos, es muy difícil controlar a las masas cuando empiezan a despertar. Si los 2 hacen las paces entre sí en esta casa, dice el otro verso. Cuando Jesús está hablando de la casa o el templo, está hablando de ti, tú eres la casa, tú eres el templo. Si los 2 hacen las paces entre sí en esta casa, o sea, si pensamiento y emoción se convierten en uno, si hacen las paces, dirán a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Nos está diciendo nuevamente, en un verso completamente diferente, cuán poderoso es unir pensamiento y emoción. ¿Por qué dice hacer las paces? Porque muchas veces los pensamientos que tenemos no están en armonía
en coherencia con nuestro corazón. Habíamos hablado en uno de los videos anteriores de lo importante que es esta coherencia cerebro-corazón, pensamiento-emoción. Pero cuando no sabemos quiénes somos, cuando no sabemos que somos parte de la conciencia universal y que tenemos este poder creador, la calidad de nuestros pensamientos es muy diferente. El autoconocimiento nos lleva a tener pensamientos mucho más elevados, de una vibración mucho más alta. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a poder tener esta armonía, esta coherencia, esta paz entre estos dos, entre nuestro pensamiento y nuestras emociones. Y como habíamos hablado en unos videos anteriores, esta coherencia genera una vibración poderosísima. Lo otro que también nos ayuda el conocimiento es a saber, a explorar nuestra mente, a limpiar nuestra vibración, a limpiar nuestro pensamiento, porque muchas veces si estamos escuchando a la voz del ego, si estamos escuchando a esa voz que nos dice que no somos, que no nos merecemos, que no sabemos, que no podemos, va a ser totalmente diferente, va a estar en conflicto con lo que nuestro corazón sabe acerca de nosotros. Entonces, a eso se refieren hacer la paz, en que nuestro pensamiento esté de acuerdo, tan elevado como el conocimiento que proviene de nuestro corazón. Hace unos años, bastantes años atrás, asistí a un taller que ofrecía Greg Braden. Para aquellos de ustedes que no conocen quién es Greg Braden, es un científico que en su trabajo él se enfoca en la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Uno de sus libros más famosos es La Matriz Divina, que por cierto se los recomiendo si tienen la oportunidad de leer este libro, es muy, muy interesante. En este taller, Greg Braden estaba haciendo una demostración de cómo nuestros pensamientos afectan nuestra coherencia y cómo nosotros podemos a voluntad entrenarnos para modificarla. Este es un trabajo conjunto de Greg Braden con el Instituto de HeartMath. El Instituto de HeartMath dice, ellos miden esta coherencia cardíaca basado en una medida que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Suena un poco técnico, pero en realidad es muy simple. La variación de la frecuencia cardíaca es la medida del intervalo, de la variación del intervalo de tiempo entre los latidos del corazón. Y es una medida que indica el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuanto más coherente, cuanto más armoniosa es esta variación de la frecuencia cardíaca, se refleja en lo que el Instituto de HeartMath llama la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca, según la definición del Instituto de HeartMath, es un estado en el que el corazón y el cerebro, la mente y las emociones están en un estado de alineación armoniosa. Entonces, este aparatito que tengo aquí se llama EM Wave y es un aparato, si no me equivoco, diseñado por el Instituto HeartMath para medir esta coherencia cardíaca. Te muestra con luces tu estado de coherencia o de incoherencia. También se puede conectar a la computadora y te va mostrando la ondulación de esta medida, que es muy, muy interesante porque cuando nos pusieron estas escenas de guerra, de destrucción, increíblemente cómo nos íbamos al lado rojo tan rápido. Y después pusieron unas imágenes de ternura, creo que eran unos bebitos y después unos gatitos, y pudimos ver cómo se transforma la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el estímulo externo. Y después, cómo nuestros propios pensamientos afectan también esta coherencia. Nos dijo que pensemos en algo que nos cause estrés, que nos cause ansiedad, y después nos pidió que pensemos en algo por lo que podamos sentir gratitud. Y se puede ver esta diferencia en la coherencia, cómo nuestro pensamiento y cómo nosotros podemos escoger. Por eso también es tan importante eso que habíamos hablado en uno de los videos anteriores sobre el mindfulness, la percepción consciente. Porque puede ser también que a lo largo de nuestro día nosotros nos olvidamos completamente y nos dejamos pensar,
dejamos que los pensamientos de la mente subconsciente o, o del ego sean los que nos guían, sin siquiera recordar en qué estado estamos. ¿Estamos en un estado de coherencia o estamos creando distorsión? Estamos afectando, porque nos afectamos físicamente, nos afectamos emocionalmente, nuestra vibración baja. Entonces es importante siempre mantener ese estado de alerta, en el fondo siempre estar observando nuestros pensamientos, nuestras emociones y escoger estar en el estado de coherencia, porque nosotros tenemos el poder de cultivar ese estado de coherencia para hacerlo lo más presente, lo más permanente posible. Entonces, estos pensamientos de gratitud, de bienestar, hacen que nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca sea la más óptima. Llegamos a este estado de coherencia, hacemos las paces entre nuestro sentimiento y nuestro pensamiento y emitimos esa vibración tan poderosa. Es como lo que nos enseña Abraham Hicks cuando estamos conectados, sintonizados y encendidos, cuando estamos alineados con nuestro vórtice, cuando escogemos el camino de menor resistencia, cuando realmente alineamos lo que pensamos con lo que sentimos. Es cuando realmente usamos este poder creador sin interferencia. Este estado del que habíamos hablado en los videos anteriores, en el que empezamos a producir estas ondas alfa, estas ondas teta, esta vibración tan poderosa. Entonces, el autoconocimiento es indispensable, porque cuando sabemos quiénes somos, la calidad del pensamiento, la vibración es mucho más elevada. Entonces, es muy importante trabajar en este autoconocimiento, en saber que somos parte de la conciencia universal, ir descubriendo este poder creador. Para complementar esto, tenemos esta otra enseñanza en este segundo evangelio, el evangelio editado de San Juan. Digo editado porque esto es algo que encontramos en la Biblia común que conocemos. Sin embargo, hay dos partes que faltan, que no están incluidas en las Biblias comunes que todos tenemos. El verso que vamos a ver hoy es Juan 16, versículos 23 y 24. Voy a leer lo que dice Juan 16, 23, 24, según la Biblia de Jerusalén, que es una de las Biblias más comunes que usamos en la religión católica. Dice: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Entonces, lo que tenemos en estas Biblias comunes son una versión condensada, editada. Y lo interesante es que se quitaron dos frases que nos dicen precisamente cómo pedir. Si buscamos las versiones del arameo original, y este es un trabajo que presenta muy bien Greg Braden, dice así: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis hecho eso. Hasta ahora no habéis pedido así, no habéis hecho esto, nos dice Jesús. ¿Por qué nos dice eso? Porque hasta ahora generalmente pedimos como se nos enseñó. Ay, Diosito, por favor, que ocurra tal cosa. Ni siquiera tenemos en la conciencia quién es ese Diosito al que le estamos pidiendo. Nos imaginamos que es un ser externo, una persona o una entidad ajena a nosotros, que no somos parte de esta conciencia universal. ¿Quién es realmente Dios? Eso es parte del autoconocimiento que tenemos que desarrollar. Y esta es la parte que fue editada. Estas dos frases muy poderosas que dicen: pedid sin motivo oculto y sed rodeados por vuestra respuesta. Sed envueltos por lo que deseáis para que vuestro gozo sea completo. Miren lo que está diciendo. No está diciendo pronuncia una palabra, está diciendo sentirte rodeado, sentirte envuelto, sentir como si ya estuvieses, como si tu respuesta ya hubiese ocurrido. Sed envueltos, dice. Siente el sentimiento de lo que es como si eso ya hubiera ocurrido. Lo mismo que nos enseña Neville. Neville sabemos que estudió mucho el aspecto metafísico de las enseñanzas de la Biblia. Sed envueltos, dice, siente el sentimiento de lo que es como si eso ya hubiese ocurrido. Sed envueltos por lo que deseáis, porque eso es cuando tu pensamiento y tu emoción se convierten en uno. Cuando piensas en eso que estás deseando, sientes el amor de ese pensamiento ya conseguido, la gratitud, y ese es el lenguaje que el campo cuántico reconoce. Eso es lo que nos están enseñando en esas dos frases que se suprimieron.
Es ahí cuando generamos la vibración que nos va a llevar a manifestar, a alinearnos con la realidad que queremos crear. La otra frase que fue suprimida fue pedid sin motivo oculto. ¿Qué significa este motivo oculto? El motivo oculto pueden ser los juicios del ego, los pensamientos del ego, las creencias limitantes del ego. Esos son los motivos ocultos que tenemos. Pedid sin motivo oculto, o sea, pedid desde el corazón. El corazón, que es el que no sabe de limitaciones, el corazón no sabe de las programaciones subconscientes, que muchas veces son esos motivos ocultos que tenemos, que están dictando, que están contrarios a aquello que estamos tratando de nosotros de crear en nuestra realidad. Podemos ver que estas dos enseñanzas tienen que ver con dos cosas que hemos estado explorando, que son parte importantísima para que la ley de la atracción y la manifestación funcione, para poder manifestar las cosas que nosotros deseamos. Uno es liberarnos de esas emociones negativas que muchas veces tenemos suprimidas, reprimidas, escondidas, de las que habíamos hablado en unos videos anteriores, que vienen a ser el motivo oculto porque son las que generan estas creencias subconscientes negativas, opuestas, que nos sabotean, que nos dicen que no merecemos, que no podemos, que no nos corresponde. Es muy importante liberarnos de estas emociones y de todas las creencias asociadas con esas emociones. Les voy a poner en la descripción y al final de este video un enlace para aquellos que quieran visitar o revisitar este video donde hablamos de las enseñanzas de David Hawkins. Nos da un sistema para soltar, para dejar ir de estas emociones escondidas, suprimidas, reprimidas, que nos están muchas veces sin saber, están presentes estancándonos, jalándonos hacia abajo en nuestro desarrollo espiritual. Y lo otro es la coherencia cerebro-corazón, la coherencia pensamiento-emoción, de las que habíamos hablado en varios de los videos anteriores, pero hay uno donde hablamos específicamente de la técnica de la gratitud para generar esta emoción. Les voy a poner también un enlace para aquellos que quieran utilizar ese ejercicio para ir cultivando esta coherencia cerebro-corazón y poder rodearnos, sentirnos envueltos, generando esta vibración elevada, poderosa, sentirnos envueltos por lo que deseamos. Y así, siguiendo estas importantes enseñanzas que nos dio Jesús, moveremos montañas. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de compartirlo con quien creas que le puede servir, de suscribirte si todavía no lo has hecho, porque tu apoyo es muy importante. Gracias por ser parte de esta comunidad del despertar espiritual y nos vemos la siguiente vez. Paz y amor.